Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Quedan solo 2 semanas y un día para que se consume el Brexit y todavía no hay acuerdo. La situación actual podría condensarse en ese titular tan simple y tan breve, aunque no sería del todo cierto. Acuerdo de salida hay, y lo hay desde hace ya más de un año, un acuerdo de salida que posibilitó que el Reino Unido se retirase pacíficamente de la Unión Europea el pasado día 31 de enero, es decir, de este mismo año, hace 11 meses. Lo que falta aún es un acuerdo de reconexión, es decir, un documento que se calcula que tendrá aproximadamente 800 páginas, un documento muy largo, que recoja las directrices de cuál será la nueva relación entre el Reino Unido y el bloque comunitario. Ese es el acuerdo que todavía no se ha firmado y que, según parece, pues hay riesgo de que no se llegue a firmar, según están las cosas ahora mismo. Bien, este acuerdo es el que lleva 11 meses estancado, desde principios de febrero de este año, y para el que solo quedan 2 semanas. Tras la salida formal del Reino Unido, de esto, ya os digo, el 31 de enero, ambas partes convinieron mantener al país, mantener al Reino Unido dentro de la Unión Europea a efectos prácticos. Es decir, durante este año, el Reino Unido no ha sido un país comunitario en la teoría, pero sí en la práctica. Eso sí, eso no iba a durar siempre. No han hecho el Brexit para quedarse de manera interina en la Unión Europea durante mucho tiempo. Eso solo iba a suceder hasta el próximo 31 de diciembre, dentro de 2 semanas. A partir de ese momento, si no hay nada pactado, y todavía no hay nada pactado, el Reino Unido se convertirá en un país extracomunitario, y extracomunitario absoluto, es decir, no un país extracomunitario como por ejemplo Turquía, que tiene un acuerdo con la Unión Europea, sino un país extracomunitario como por ejemplo Kirguistán, país lejano del centro de Asia, cuyas relaciones humanas y comerciales con la Unión Europea son muy pequeñas, y eso evidentemente convertirse en las puertas mismas a 300 kilómetros de Bruselas en un país extracomunitario tiene una serie de implicaciones muy serias, tanto desde el punto de vista comercial como humano. Ante la falta de avances, Londres y Bruselas han decidido, y no ha habido avances, han sido muy pequeños desde luego, lo decidieron ayer, darse una semana más, aunque solo sea para llegar a un acuerdo de mínimos, sobre el que después pues ya se podrían construir acuerdos posteriores, pero al menos evitaría un colapso repentino en las fronteras dentro de solo unas semanas. El último capítulo del Brexit empezó a escribirse a principios de febrero. De hecho, hice un programa en aquel entonces, una contracrónica en la que os hablaba de este tema. Yo, la verdad, fui pesimista. Creo recordar que además bastante. No pensé que la cosa la solucionasen hasta finales de año, pero no hubiera pensado que íbamos a estar el día 14 de diciembre hablando de este tema. Bien, en aquel momento, a principios de febrero, la primera semana de febrero, Boris Johnson estaba exultante, celebraba por todo lo alto la salida de la Unión Europea. Era todo optimismo, tanto él como en su residencia el 10 de Downing Street. En 2 meses, Johnson había conseguido arrasar en las elecciones de diciembre de 2019, y además arrasar de una manera muy consistente toda la crisis política que arrastraba el conservadurismo británico desde el mismo Brexit, es decir, desde aquel golpe inesperado empezando por ellos mismos, y sobre todo desde las elecciones de 2017, cuando Theresa May hizo un referéndum sobre sí misma y casi estuvo a punto de perderlo. No lo perdió del todo porque siguió siendo primera ministra, pero quedó tocada porque perdió unos cuantos escaños. Bien, de esa crisis abierta por Theresa May, Johnson había conseguido ponerle punto y final, después de llegar de rebote a ser primer ministro en julio del año pasado. Recordemos todo el jaleo que hubo con el Parlamento, y no solo eso, además estaba exultante porque ponía fin de una manera breve, bastante breve, de hecho, había tenido un pequeño rifirrafe con la Unión Europea durante el otoño, había puesto fin a 3 años, o casi 3 años, de negociaciones agónicas.
se había impuesto al Parlamento, a Westminster, había enviado a Jeremy Corbyn, que en aquel entonces era el líder de la oposición, a una escombrera, y en la escombrera sigue. De hecho le han tirado unas cuantas piedras dentro de la escombrera, y en Bruselas empezaban ya a reconocerle como un interlocutor, no sé si válido, pero sí al menos como el único interlocutor que había. Hasta ese momento muchos en Bruselas se habían frotado las manos pensando que Johnson no tendría una vida política muy larga. Las elecciones de diciembre de 2019 venían a demostrar en Bruselas que con Johnson habría que contar por lo menos 4 años más, eso como mínimo. Esa es una de las razones por las cuales iba tan crecido en aquel entonces, en febrero. La pandemia aún no había hecho acto de presencia en Europa, lo había hecho en China, pero en Europa todavía solo sabíamos de ella por los periódicos, y bueno, todo era buen ambiente en ese momento. Hasta se permitió decir en público, en febrero, que un año le parecía demasiado. Que sí, que se lo habían dado, que era como una medida de seguridad, pero que no iba a ser necesario un año. Eso de tener dentro de la Unión Europea al Reino Unido un año era mucho tiempo. Que en julio estaría ya todo el asunto resuelto y a partir de ahí ya podría empezar la nueva era post-Brexit. En el caso de que no estuviese resuelto, ya lo advirtió, con las maneras Boris Johnsonianas habituales, dijo que se iría sin acuerdo alguno, que se levantaría de la mesa, daría un golpe y diría, bueno, con ustedes no se puede ir ni a heredar, así que yo me voy, pongan ustedes funcionarios de aduanas lo que quieran, pero nos vamos sin acuerdo. Esto era de lo que se estaba hablando hace solo 10 meses. En Bruselas no se lo tomaron muy en serio, esa es la verdad, estaban ya hechos a sus bravatas, que son continuas, las sigue teniendo hoy en día, a pesar de que la situación es bastante grave y el Reino Unido tiene la economía muy perjudicada, esencialmente a causa de la COVID-19 más que del Brexit hoy por hoy, pero vamos, que sigue con sus bravatas, son bastante habituales. Hace no mucho vino a decir que quizá lo mejor, estas cosas de Boris Johnson que uno no sabe si las dice en serio, las dice de mentira o lo dice solo para convencer a los más entregados, porque Johnson, como ya os he comentado aquí en algún programa sobre el Reino Unido, es de estos tipos que leen perfectamente a su público, a la audiencia que tiene delante. Si está, por ejemplo, no sé, en un pueblito de la Inglaterra profunda que sabe que votó al Brexit por un 70%, que además es conservador a machamartillo, en eso les dice una cosa. Si lo que tiene delante es a unos inversores de la City, les dice quizá la misma cosa pero expresada de otra manera. Si tiene unos obreros metalúrgicos del centro de las Midlands o del norte del país, les dice casi lo mismo, pero ya no es exactamente lo mismo y además lo modula de otra manera. En este aspecto es una persona muy habilidosa. Claro, hoy al final se sabe todo, una noticia y sobre todo las declaraciones de Boris Johnson, que son por lo general muy crecidas, termina en los digitales de internet y salta automáticamente al continente y al resto del mundo. Luego, como da la circunstancia de que es un tipo especialmente carismático, es muy gracioso, esa es la verdad. A Boris Johnson, a poco que sigáis los medios británicos, es una cosa que habréis visto, es lo que se conoce como un tipo simpático. Bien. Pues a todas estas cosas en Bruselas han aprendido a convivir con ellas ya. Yo creo que no se las terminan de tomar del todo en serio. Bien, para entonces, en esta época en la que estaba tan pagado de sí mismo Boris Johnson, finales de febrero, principios de marzo, es cuando sucedió lo de la COVID-19, que ya sabíamos que existían, pero empezó a extenderse por toda Europa pues como una mancha de aceite, ocasionando confinamientos en cadena. Aquí, por supuesto, Johnson también la lió. Recordemos la última semana de marzo que vino a decir que él tenía otra estrategia distinta a la del resto de países de Europa y que iba a dejar que los británicos se contagiasen, que iba a ir directo, además de cabeza, a la inmunidad de grupo, que moriría alguna gente, que se lamentaría mucho, pero que a cambio los británicos en relativamente poco tiempo pues estarían todos inmunizados. Eso duró una semana. La vuelta a una semana, en abril, los británicos también estaban confinados. No tuvieron, cierto es, un confinamiento tan duro como en Italia o como en España, pero del confinamiento no se libraron. Y esto tuvo un impacto en todas las economías europeas y también en la economía británica. Tanto que para abril o mayo la cuestión del Brexit había quedado ya pues completamente aparcada. A nadie se le ocurría en aquellos 2 meses primaverales hablar del Brexit. Era un asunto que había estado a la parte de arriba de la agenda durante mucho tiempo, pero ante la realidad, la gravedad, más que la realidad y la gravedad del asunto,
pues no se podía hablar del Brexit, a pesar de que seguía corriendo el reloj y se acercaba raudo el día 31 de diciembre. Volvieron a hablar de este asunto en mayo, primero por videoconferencia, sin demasiado convencimiento, y luego ya el asunto resurgiría ya en pleno verano, cuando reemprendieron en serio las negociaciones, pero las negociaciones en persona, es decir, viéndose las caras, o mejor dicho, viéndose las mascarillas, aunque entiendo que cuando ya se meten dentro de las salas de juntas, las fotos se las hacen con la mascarilla puesta. Nada nos lleva a pensar que las mantengan puestas, quiero decir, mientras las están dentro de la sala de reuniones, entre otras cosas porque Boris Johnson ya se contagió de COVID-19, Barnier también, entonces son inmunes. Pero claro, desde entonces no se han puesto de acuerdo, a pesar de que han tenido meses. No son muchos, eso es cierto, pero han tenido tiempo. Y no pueden llegar a un acuerdo porque en cualquier tipo de acuerdo, el que sea, tomemos hasta los más inocentes de todos, los que intentan alcanzar dos niños en un parque, nunca puede haber un acuerdo si una de las dos partes no quiere. Y eso mismo es lo que está pasando aquí hoy por hoy. Había 3 puntos atascados en el mes de febrero, 3 puntos que tenían este asunto paralizado y que no avanzó en marzo y después tampoco en aquellas reuniones por videoconferencia, no lo hizo durante el verano, no lo hizo después del verano, a pesar de que ya a partir de septiembre la cosa empezó a apurar y empujaron viendo a ver si los viajes entre Londres y Bruselas, el equipo negociador de un lado, el equipo negociador del otro, pero no se terminaban de poner de acuerdo por estos 3 asuntos, los 3 atascos podríamos llamarlos. El primero es el asunto de la pesca. Un asunto que ha dado mucho que hablar y que ha ocupado muchísimo espacio en los periódicos, quizá porque es algo que vemos fácil en España muchísimo, quizá porque España es un país de pescadores, por lo menos las costas españolas, sobre todo las costas del norte, y además nos gusta mucho el pescado a los españoles y es un producto que nos llega bastante, la idea misma de las capturas de pesca, pues ese es uno de ellos. El segundo es la regulación y el tercero es el modo de hacer cumplir los acuerdos una vez se hayan alcanzado, es decir, la vigilancia de lo acordado. Parece una tontería, pero de nada sirve llegar a un acuerdo, por muy ambicioso que sea, si luego ese acuerdo no se cumple. Y de Boris Johnson, y a los hechos me remito, no hay que fiarse mucho. Él mismo, hace solo unos meses, tiró por la borda parte de los acuerdos de salida y dijo que no los iba a respetar. Ahora ha vuelto otra vez, ha dicho que no hay ningún problema y que todo lo que el Reino Unido va a cumplir al dedillo, todo con lo que se comprometió. Bien, como vemos, son 3 asuntos que, en principio, uno de ellos es bastante importante, que es el de la regulación, pero el de la pesca no parece tanto. Había un cuarto, que era el de Irlanda, pero ese lo dejamos ya en el año 2019 aparcado. Hay el del tema de la frontera irlandesa, la salvaguarda irlandesa, el backstop, este famoso, pero ahí Londres sabe que no hay donde rascar y más o menos a regañadientes, sin que se note demasiado, ha aceptado que Irlanda del Norte quede dentro, no de la Unión Europea, va a seguir siendo parte del Reino Unido, pero sí dentro de la Unión Europea a efectos aduaneros, que quede dentro de lo que se conoce como Unión Aduanera Europea, de una manera excepcional y un tanto extraña. Ya veremos cuánto dura esto. Esto evidentemente le ha ocasionado críticas en casa, sobre todo los conservadores más brexiters, más partidarios del Brexit, por lo que Boris Johnson se veía en la necesidad política y casi moral de no ceder en ninguna de las otras 3 cosas. Y en este tira y afloja, pues están desde febrero, para desesperación del equipo negociador de Bruselas, que desde el principio trata esto como un asunto técnico, y esto es importante remarcarlo porque es así. No veréis que en España, desde luego, las negociaciones del Brexit se han vivido de cualquier manera menos con pasión, y me consta que está siendo así en Francia, también en Alemania, en Holanda y en casi cualquier país de la Unión Europea, creo que en todos, mientras que en el Reino Unido este tema se ha abordado desde una perspectiva puramente política, cuando no directamente pasional. Lo de la pesca, por ejemplo, que desata pasiones en ciertos lugares del Reino Unido, a mí me suena un poco a chiste, a poco que bajemos sobre la realidad. A ver, la pesca es un sector minúsculo, diminuto, liliputiense en el Reino Unido. Aporta aproximadamente un 0,1% al PIB británico. Emplea 12.000
personas, a 12.000 trabajadores. Lo comentaba ayer la ministra de Exteriores de España, que a ella, con razón, tampoco le parecía una cosa excesivamente importante, porque no puede serlo. Un sector que solo da trabajo a 12.000 personas no puede paralizar unas negociaciones de un país como el Reino Unido, que tiene 65 millones de habitantes. Así que aquí vemos que no es una importancia económica seria, no la tiene, desde luego, pero sí tiene un componente simbólico bastante fuerte. Para muchos en el Reino Unido estoy hablando, la soberanía del país está indisolublemente unida a la soberanía de las aguas circundantes. Olvidemos que el Reino Unido iba a decir una isla, son varias. Están las del Canal, está la de Man. Bueno, aunque la de Man y las del Canal tienen un estatus distinto. Pero bueno, está la de Irlanda del Norte. Vamos, que es un país insular rodeado de agua por todas partes. Eso ya les llaman, sí, tienen, ya sabéis, aquello de Britannia rules the waves y demás, ¿no? Britannia gobierna sobre las olas, toda la mística británica relativa al mar. Luego hay otro elemento. Este es un elemento ya no tanto simbólico como político. Y es que las poblaciones costeras del Mar del Norte, cualquiera que haya ido al Reino Unido, no a Londres digo, al Reino Unido propiamente dicho, a la Gran Bretaña profunda. Bien, si a poco que se haya recorrido aquel país, una de las cosas que llaman la atención es lo tremendamente conservador que es la costa del Mar del Norte. Muchísimo. Los pueblos, la mayor parte son pueblos, apenas hay ciudades que hay en la costa del Mar del Norte. Llama la atención porque si luego eso se lleva a los mapas, algunos son más grandes, qué sé yo, Kingston upon Hull, por ejemplo, Norwich o Ipswich, que están más al sur, están en Anglia, pero en todos los casos vemos que allí los conservadores mandan en plaza y mandan bastante. De hecho, si vamos a los resultados del referéndum del año 2016, vemos que en todas estas constituencies, en estas circunscripciones, el Brexit arrasó en aquel referéndum. Hay por lo tanto aquí escaños en juego. El sistema electoral británico es el que es un sistema mayoritario y uninominal en el que solo sale un diputado por cada circunscripción, no hay espacio para el segundo, por lo que un paso en falso en este tema de la pesca pues podría suponer que el Partido Conservador perdiese escaños que no se iban a ir a los laboristas, por supuesto, pero sí que se podrían ir, qué sé yo, al UKIP o al partido del Brexit, estos que quedaron medio enterrados ambos en las últimas elecciones. Johnson quiere, en definitiva, que esas aguas británicas no sean solo británicas, nadie pueda pescar ahí, no puedan sacar de ahí ni un salmonete, nada, ni un bacalao. Entonces, a pesar de que los pescadores británicos son muy poquitos y tampoco los van a sacar ellos. Digamos que es una cabezonería propia suya con idea de colocarlo en toda la fachada del Mar del Norte de Gran Bretaña, nada más. Y decir, a pesar de que sean muy pocos los que se dedican a eso. ¿Quiénes más pescan allí, aparte de los británicos? Bueno, pues hay algunos países europeos que envían pescadores. España, por ejemplo, envía la flota española de pesca muy al norte. Portugueses, franceses, irlandeses también. En Francia, por ejemplo, que comparte con el Reino Unido una larga frontera marítima, quiero decir, que en el Canal de la Mancha, esto lo han considerado un ultraje. Macron, por ejemplo, se ha plantado y en el tema de la pesca no ha dado su brazo a torcer y se ha puesto al plan de los británicos. Es una cosa, como os decía antes, de chiste, porque que anden algunos de los países más ricos del mundo, tecnológicamente avanzadísimos, que anden peleándose o parando un acuerdo por una cuestión tan menor como la pesca, llama la atención. Pero bueno, cuando se mete la política por medio, las identidades y los simbolismos y la mística y todas estas cosas, lo que terminan sucediendo son efectos indeseados como este. Pero vamos, esto de la pesca no deja de ser un aperitivo ligero al lado de la cuestión Moyar de este asunto, que es el de la regulación. Además, la cuestión Moyar desde el principio, esto desde el día 23 de junio de 2016, que fue el día del referéndum. Londres quiere acceder al mercado de la Unión Europea en prácticamente igualdad de condiciones que un país miembro. Es decir, que los productos británicos fabricados en el Reino Unido
puedan venderse en Bélgica o en Francia o en España o en Italia o en Eslovaquia sin ningún problema. No haya más que meterlos en un contenedor, mandarlos en tren o en camión y que se vendan en Bratislava tranquilamente, como sin aranceles de ningún tipo y sin que no les pongan una sola pega. Esa es la idea. Y en principio no es una mala idea, todo lo contrario. Por suerte, este Brexit no es un Brexit de puro proteccionismo, de queremos aquí para cerrar todas las fronteras y montarnos una autarquía británica. No, en absoluto. Es un Brexit librecambista. Queremos seguir comerciando con ustedes, lo cual nos ha traído mucha prosperidad y queremos que esta prosperidad se mantenga. Pero claro, aquí hay un problema que no se suele ver a la primera mirada. Es decir, ellos aspiran a un tratado de libre comercio muy ambicioso que lo cubra todo, absolutamente todo, cosa que Bruselas no ve mal, pero a cambio de que la regulación británica sea igual o muy similar a la europea. Y así se evita la competencia desleal. Y qué sé yo, pues que empresas europeas se marchen a Gran Bretaña para establecer sus sedes ahí. Que es una posibilidad. Es una empresa de Holanda o de Bélgica que decide, bueno, total, tampoco está tan lejos y la regulación es mucho más laxa, a unos kilómetros al otro lado del canal. ¿Para qué voy a estar fabricando aquí, pudiendo estar fabricando a 35 kilómetros de aquí o a 100 kilómetros de aquí, con acceso a todo el mercado europeo? Claro, en este punto lo que salta es no la chispa, saltan bastantes chispas, porque uno de los grandes argumentos a favor del Brexit fue el exceso de regulación comunitaria. Es decir, una vez se fueran, pues se verían libres, esto lo decían en el referéndum y lo siguen diciendo. Una vez ya estuviesen fuera de la Unión Europea, pues ya estarían libres de ese cepo regulatorio bruselense y podrían regular ellos a su antojo, evidentemente regular mejor. Y aquí hay un malentendido por parte de los que están convencidos de esto. Es decir, muchos piensan en la Unión Europea como una especie de reglamento gigantesco, metido, condensado en unos cuantos libros, me harían falta bastantes, pero un reglamento en definitiva. Pero no es exactamente así. Más que un reglamento, la Unión Europea es un ecosistema normativo. Es un sistema complejo en el que se crea la norma, y lleva tiempo crear la norma, bastante tiempo, todos tienen que estar de acuerdo con ella además, se ejecuta la norma en toda la Unión Europea y se vigila su cumplimiento. En eso consiste el ecosistema normativo. Los bienes y servicios cruzan libremente las fronteras porque los gobiernos confían en que Bruselas se encargue de vigilar que la normativa se cumple. Esa es la razón por la que si estás en España, por ejemplo, e importas una cafetera hecha en Alemania, no le vas a poner pegas, va a salir del contenedor y de ahí al estante de las tiendas. Nadie le va a poner pegas porque se sabe que cumple al milímetro la misma normativa. Las que tengan las cafeteras, que por supuesto las tendrán. Como todas las máquinas, bueno, como todo en la Unión Europea. Hasta la cosa más tonta tiene reglamento. Bien, esto es cómo funciona la regulación europea. Es decir, que no basta con fusilar una regla, es decir, ¿cómo la tienen en Bruselas? Pues así, pues la ponemos igual en el Reino Unido. Y asegurar, o casi igual, o que se parece mucho, vamos, a la comunitaria, no basta con eso. Tienes que ofrecer garantías de que no la vas a modificar sin acuerdo previo, esa norma, al cabo de 3 meses o de 3 años, y que vas a vigilar su cumplimiento. Y aquí es donde se desvanece el sueño de los partidarios del Brexit, porque ven como no ha servido para mucho salirse de la Unión Europea. Van a seguir expuestos a las mismas normas y a que los burócratas bruselinos vigilen que se aplican. Vamos, que van a seguir dentro del ecosistema normativo europeo del que os hablaba antes. Es decir, no habrá nada parecido a una soberanía sin restricciones, no habrá un Singapur del Norte, por decirlo brevemente. Bruselas les abre su inmenso mercado, pero no lo hace gratis. Los eurócratas, a fin de cuentas, nos pueden parecer malos y algunos lo son, seguro, pero de tontos no tienen ni un pelo, eso os lo garantizo. Luego se guardan además un as en la manga, que es la regulación de servicios, como los financieros, que son fundamentales en la economía británica. La City londinense genera algo así como el 10% del PIB británico. A diferencia de la pesca, que da el 0,1%, pues aquí tenemos el 10%. Y por ahí pasa buena parte por la City, quiero decir, del ahorro y de las inversiones europeas. Pues aquí Bruselas no tiene más que modular las reglas de protección de datos para las transferencias, por ejemplo,
y con eso ya estrangula el negocio de la City. Esto evidentemente Boris Johnson lo sabe, porque él tampoco tiene un pelo de tonto. Como sabe que tiene que llegar a un acuerdo, aunque sea pequeño, no muy ambicioso y necesariamente temporal y limitado, pero que tiene que alcanzar ese acuerdo. Un acuerdo sobre el que, bueno, luego construir otros acuerdos en distintas áreas. Se salvaría además la cara, su propia cara, porque de producirse un Brexit duro, como se teme, el próximo día 1 de enero, el panorama en los puertos y las carreteras de acceso a los mismos en Francia, en Bélgica y por supuesto en la propia Inglaterra puede ser espeluznante. Esta semana de hecho hemos tenido un anticipo. Se han producido colas kilométricas en los accesos a Calais, por ejemplo, que están al lado francés, o a Dover, y en los puertos se acumulan contenedores. Y eso, ojo, que aún la frontera permanece abierta, completamente abierta, porque todavía están dentro de la Unión Europea, a efectos prácticos. El día 1, aproximadamente unos 50.000 funcionarios de aduanas entrarán en servicio en las terminales portuarias para supervisar toda la carga que entra en el país desde la Unión Europea. Eso, y la que sale del Reino Unido camino del continente. Si eso llega a suceder, tendrá un coste político que tendrá que abonar Johnson en su integridad, tanto fuera como dentro del Reino Unido. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Raúl, que es de la República Dominicana, que pregunta por el tema de hoy, es decir, sobre el Brexit. Y quisiera apelar a la sabiduría de la comunidad contracroniquera, a ver si alguien puede iluminarme al respecto. Con respecto al Brexit, no entiendo por qué se ha vuelto tan complicado. A fin de cuentas, el Reino Unido ni está en Schengen ni está en el euro. O sea que en principio debería ser bastante más sencillo que si se sale, no sé, Suecia o España o Portugal, supongo yo, no sé. Claro, la piedra en el zapato vendría siendo Irlanda del Norte, que es la única que tiene una frontera con la República de Irlanda, que sí pertenece a la Unión Europea. Entonces, pero la solución que se está intentando buscar es dejar de facto a Irlanda del Norte en la Unión Europea, pero se presentan ciertos problemas. O sea, ¿qué pasa si una empresa del Reino Unido, de Inglaterra, quiere vender en Alemania, en el mercado alemán, saltándose los aranceles? Tendría solamente que embarcar en Belfast para volver, desembarcar en Belfast para volver a embarcar en Dublín, que así está dentro de la Unión Europea, para después mandarlo a Frankfurt o donde sea. Tanto movimiento de material y de logística, o sea, aquí que quiero que la comunidad contracroniquera me ayude, tanto movimiento de material y logístico no encarecería tanto el producto como para que los aranceles sea más barato, sea más rentable, simplemente pagar los aranceles que hacer todo ese movimiento. O sea, no entiendo por qué tiene que ser tan complicado un acuerdo. De la misma manera, si es un país externo a la Unión Europea que quiere vender en el mercado común europeo, no sé, una empresa de la India que intente entrar por Belfast para volver a embarcar en Dublín para que ese contenedor llegue al mercado común, a Alemania, a Francia o donde sea, no lo sé. No tendría tanto movimiento de material más caro que los mismos aranceles. En el caso de que Reino Unido decidiera jugar un poquito sucio y poner los aranceles a cero para poder hacer esas maniobras. No sé, a ver si alguien me puede ayudar, porque en el movimiento de personas, la República no está en Schengen tampoco. O sea, que las mismas reglas que aplican para alguien quien quiere entrar al Reino Unido, aplican en la República. Entonces, a ver si alguien me puede iluminar, o tú mismo si sabes la respuesta, porque yo no la sé. O sea, ¿por qué tiene que ser tan complicado en este aspecto? Gracias. Pues sí, Raúl, es cierto que el Reino Unido ni está en Schengen ni en el euro, pero vamos, era miembro de pleno derecho de la Unión Europea y por lo tanto pues estaba en la Unión Aduanera y en el Espacio Económico Europeo. De tratarse de España, de Italia o de Francia, pues en el caso de que se fuesen esos países sería muchísimo más difícil, porque estar dentro del euro ya, en fin, tiene unas complicaciones mucho más serias. Pero vamos, aún así es difícil lo del Reino Unido, porque estar dentro de la Unión Aduanera y del Espacio Económico Europeo tiene implicaciones, entre ellas la de aplicar la misma regulación, como he explicado hoy, y atenerse a aranceles comunes. Luego el problema irlandés al que hace referencia, ese ya se resolvió con el acuerdo de salida
dejando Irlanda del Norte dentro del área aduanera común, para no tener así que poner casetas de control en la frontera entre las dos Irlandas. Es decir, que si tú sacas, por ejemplo, un contenedor de Bilbao y lo pones en Belfast, no paga aranceles, a no ser que decidas meter ese contenedor o parte de ese contenedor en Liverpool. En ese caso sí, por supuesto. O tendrías que cumplir la normativa británica. Es decir, que la aduana está en el mar de Irlanda, para decirlo así de manera general. A eso se denomina salvaguarda irlandesa, porque se trataba pues de eso mismo, de salvaguardar los acuerdos de Viernes Santo del año 98 que imponían la apertura permanente de la frontera interirlandesa. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que trata de explicarnos el origen de muchas de las noticias mierder que pasan por el programa. Y me gustaría intentar pues ayudar a explicar el origen de muchas de las noticias mierder que has dado en el programa. Sobre todo las referidas, aunque no solo, pero sobre todo las referidas a gastos absurdos en obras y en proyectos disparatados, ¿no? Como aquello de los perros que nos comentabas hace unos días. Y una de las explicaciones más plausibles es algo tan sencillo como el dinero. Y es que si uno sigue un poquito la pista de estos proyectos, estas tontadas, normalmente hay dinero de por medio, bueno, evidentemente, y el destino suele ser amigos, pues eso, grupos, carreras de transmisión muy útiles en las elecciones, etcétera. Es decir, que las personas que acometen estos gastos no son tontas del todo, y aunque nos hagan reír, etcétera, etcétera, lo que están haciendo en muchas ocasiones es engrasar a su propia maquinaria electoral. Aquí en Galicia hace unos años fue noticia el coche blindado que tenía el presidente Touriño, que fue el señor que estuvo de presidente entre Fraga y Feijóo, que era un coche escandalosamente caro. Pero lo divertido es que cuando uno veía las características del coche, pues no era nada especial, era un coche blindado, pues de político profesional, etcétera. Pero claro, el problema es que cuando se compró ese coche se quedó mucho dinero por el camino. Es decir, el titular del señor Touriño tiene un coche más caro que el presidente de Estados Unidos, era correcto, pero no porque tuviera un gran coche con grandes medidas de seguridad, sino que esa compra aparentemente inocente se utilizó pues para que dinero se quedara por el camino y dinero pues que de una u otra forma pues acabaría volviendo a las arcas del partido pues para pagar favores, estómagos agradecidos o campañas electorales. Entonces, resumiendo, no son tontos del todo, es decir, gastan el dinero para que se lo lleven sus amigos. Pues sí, Israel, siempre. Siempre el origen de estas cosas está en la clientela, en forjar y en mantener esa clientela. Cuando gobernaba Carmena en Madrid, si uno se tomaba el trabajo de mirar qué hacían las juntas de distrito, y cosa que yo hice en alguna ocasión por pura curiosidad, pasar por delante de la junta de distrito y echar un vistazo que había en el programa generalmente cultural. Pues una de las cosas que se veían es que todo eran talleres de género, cursos de empoderamiento, charlas sobre las violencias machistas, etcétera, etcétera. Veías además que la misma charla iba pasando de distrito a distrito conforme transcurría el año. Es decir, que en enero y febrero pues tenías esa charla, la daban en Retiro, en el distrito de Retiro, en marzo-abril en Moncloa, en mayo-junio en Chamartín y así sucesivamente hasta 21 distritos que tiene la ciudad. Algo parecido sucedía con las exposiciones en los centros culturales, que hay muchísimos. Lo que se veía ahí era el pesebre en acción, simplemente. Un político, al llegar, se encuentra de golpe con mucho dinero, muchísimo dinero. Y claro, lo último que piensa es, pues, joder, mira cuánto dinero tengo aquí, demasiado. Con esto ya he cubierto todos los gastos necesarios, pues lo que voy a hacer el año próximo es bajarles los impuestos. No, eso no lo piensa jamás. Trata de ir alimentando una clientela que luego se convertirá en votos. En el caso de la cultura y los activistas, aparte de votos, pues también tendrá agitación. Cuando llegue la campaña electoral, los tendrá de su lado armando ruido, lo cual es bastante interesante, ¿para qué negarlo? Bien, todas esas lealtades se han ido pagando con dinero público durante la legislatura. Y para que no parezca una transferencia de renta así gratuita, bueno, le voy a dar a usted por su cara bonita, le voy a dar, qué sé yo, 6.000 euros o 19.000 euros. Bueno, 19.000 no, que tendría ya que someterla a concurso, pero sí 18.000. No, como eso no quedaría del todo bien, pues tienen que organizar cosas, algunas muy graciosas, que son las que terminan pasando por aquí por la sección de noticias mierder. Ya verás cómo los organizadores estos del concierto para perros de Liria en Valencia, el que hablaba la semana pasada,
apoyan al actual alcalde de Liria en las próximas elecciones. Vamos, me juego una mano y no la pierdo, ¿eh? Por la cuenta que les trae, claro está. Si ese alcalde sale, pues sale de la alcaldía, quiero decir. Se acabarán los conciertos de ultrasonidos para perros, porque el siguiente alcalde lo más probable es que tenga sus propias prioridades clientelares. En resumidas cuentas, que en los ayuntamientos prácticamente todo el gasto, digo prácticamente quizá me quedo corto, probablemente sea todo el gasto público destinado a cuestiones culturales, es esencialmente gasto político, destinado pues a dar de comer a un pesebre muy concreto, a cambio de favores. Algo parecido sucede con la prensa local, ¿eh? Se trata de una forma bastante desvergonzada de comprar votos. Pero bueno, bien, vamos ahora con Julio, que nos habla de las vacunas contra la COVID-19. Quisiera hacer un par de apuntes a tu excelente contranoticia sobre la vacuna del COVID. La tecnología de inyectar un virus muerto o atenuado es obsoleta. Hoy en día lo que se utiliza es la tecnología del ARN mensajero. Esto permite acelerar el proceso de creación de una vacuna y tiene múltiples ventajas, pero como cualquier avance tecnológico provoca rechazo. Pfizer, BioNTech y Moderna utilizan la tecnología de ARN mensajero. La de Pfizer ya se está aplicando en el Reino Unido. Esta tecnología consiste en aislar el fragmento del ARN del virus que contiene las instrucciones para la producción de la proteína Spike y modificarla mediante ingeniería genética. El fragmento se recubre con nanopartículas de fosfolípidos porque ese fragmento de ARN es susceptible de ser degradado por las enzimas ribonucleasas de nuestras células. Se administran 2 dosis, una al primer día y la de refuerzo a los 21 días. Cuando se inyecta la vacuna, las nanopartículas de la envoltura lipídica se fusionan con la membrana plasmática de nuestras células, liberando el material genético en el citoplasma. El ARN mensajero introducido en el citoplasma de nuestras células traduce las instrucciones al ribosoma para producir la proteína del Spike. Esta proteína induce una fuerte respuesta inmunológica en nuestro organismo. La fase 3 de Pfizer contó con casi 44.000 voluntarios, de los cuales la mitad recibió la vacuna y la otra un placebo. Los resultados muestran que se produjeron 170 casos de COVID, de los que 162 pertenecían al grupo de placebo y solo 8 al de los que recibieron la vacuna. 10 de los infectados fueron graves, de los cuales solo uno estuvo entre los vacunados. Esto significa un 95% de eficacia de la vacuna para prevenir la infección. La vacuna fue bien tolerada, con efectos secundarios leves como dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares. Pfizer asegura que puede producir 50 millones de dosis este año y 1.300 millones en 2021. La vacuna se conserva bien durante 6 meses a menos 70 grados centígrados. Agradecería tus comentarios. Lo del ARN mensajero, Julio, ya lo explicó Andrea aquí el mes pasado en un programa que hicimos juntos sobre esto de las vacunas. Es una tecnología nueva que además promete mucho porque podrían desarrollarse otras vacunas empleando la misma técnica. De hecho, las primeras vacunas de ARN mensajero son estas, operativas, quiero decir. Es una técnica que se estudia ya desde hace unos cuantos años, pero vamos, bastante novedosa. Sobre esto de la vacuna, como supongo que ya sabrás, he hecho varios programas desde hace meses, porque pues desde la primavera, no sé cuándo hice el primero de ellos, creo que fue en abril o mayo, una cosa así, cuando estaban ya empezando habían tomado velocidad de crucero. A mí me parece un tema fascinante y luego además es que es de la máxima actualidad. Esperemos que a lo largo del próximo año pues vaya vacunándose la gente y alcancemos así la inmunidad de grupo mucho antes de lo que la hubiésemos alcanzado si no tuviésemos las vacunas, que para eso sirven en esencia. Bien, con ello, pues como decía en la contranoticia esta de la semana pasada, esta pesadilla habrá concluido. Bien, pues vamos a terminar ya, queridos amigos. Vamos con Pizarro, que nos habla de las encuestas.
En un 2021, con la economía rota y la pandemia coleando, el gobierno no podrá sacar pecho, pero mientras la oposición siga siendo una caja de grillos y la Unión Europea entregue dádivas y crédito para posponer la ruina, siempre podrá alardear de subsidios y de vacunaciones y apuntarse cualquier conato de recuperación. Cuando toque votar, Pedro contará con sus votantes numantinos, con los votantes descontentos en casa donde no dañan y con los votantes contrarios atomizados. Es decir, contará con opciones de seguir en el poder. Para mí, independientemente de si los resultados le cuadran o no, lo interesante es comprobar que no hay forma humana de que la democracia no sea demagogia y por tanto el reino de los estafadores, en el que si se turnan, se enrabietan y si se apalancan, se engolfan. Las encuestas siempre auguran lo mismo para las siguientes elecciones. Ganará un inepto rodeado de truhanes y se encanallará. Y lo hacen en un supuesto ejercicio prospectivo que es en realidad retrospectivo. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos contraescuchas, damos por concluida la contra de hoy. Lunes 14, estamos ya a un pasito de la Navidad. Vamos, nos quedan 10 días de la Nochebuena concretamente. Bien, 11 de la Navidad propiamente dicha. Bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.